¿Qué conocías de los testigos de Jehová? Mira, buena pregunta. Esta nunca me la habían hecho de forma tan precisa. Pues fíjate que, claro, durante 10 años de tesis doctoral, pues yo trabajé los delitos de grupos sectarios o presuntos grupos sectarios, y dentro de estos grupos presuntamente, inicialmente sectarios, pues hay uno muy llamativo dentro de la doctrina penal y la jurisprudencia, que es de los testigos de Jehová, ¿no? Puesto que tradicionalmente, pues en la doctrina penal se ha debatido mucho sobre lo que se llama la autoría de conciencia. Yo cuando antes de hacer la tesis doctoral, antes, antiguamente, se pedía hacer el DEA, que era un diploma de estudios avanzados, una especie de Ujú. máster, y tuve que hacer una investigación de un año sobre lo que es la autoría de conciencia, es decir, aquellas personas que cometen delitos porque moralmente lo consideran necesario, ¿no? O justificado. Y dentro de esta temática, la doctrina penal desde hace décadas viene debatiendo pues, muchos casos de los testigos de Jehová. Por ejemplo, antes de la derogación del servicio militar, pues aquellos casos delictivos, ¿no? De, eh, eh, de oposición, ¿no? A las armas y en este caso no a la prestación al servicio militar, ¿no? Luego también delitos electorales, que han sido muchas veces enjuiciados en España y aún siguen vigentes esos delitos electorales, aunque son delitos muy menores, ¿no? Por no presentarse a las mesas electorales, etcétera. Pero también otros delitos muy llamativos, que algunos miembros han sido condenados por la omisión del deber de socorro. Omisión del deber de socorro al consentimiento de las transfusiones de sangre de hijos menores sin capacidad de decidir, ¿no? Cuando no tienen madurez suficiente, etcétera. Y esto lo traté yo mucho, de forma muy pormenorizada, estos casos que se han debatido mucho en la doctrina, en mi tesis doctoral. Por lo tanto, yo conocía mmm, muy poca parte, ¿no? En verdad, conocía esos delitos en concreto, pero no conocía, y tengo que reconocerlo, no conocía toda la problemática, ¿no? Conocía pues, muchas cuestiones, ¿no? Temas de transfusión de sangre, etcétera, pero no la dinámica interna, que es conocido realmente y de forma pormenorizada gracias a vosotros y gracias a llevar vuestro caso. ¿Por qué la justicia no actúa contra delitos religiosos? Bien, aquí hay que ser muy precisos, porque primero, las sentencias que hay condenatorias es a miembros testigos de Jehová. Es como si se condenase en la Iglesia Católica a personas físicas, ¿de A acuerdo? Que nivel cometen delitos individual. Ujú. individualmente, ¿no? Otra cosa es vincular esos delitos a una, digamos, orden directa de cualquier confesión religiosa, ¿de acuerdo? Es decir, trasladar no la responsabilidad, sino la coparticipación o la coautoría o de algún modo la cierta responsabilidad penal de la persona jurídica a la entidad jurídica, ¿no? Es evidentemente más complicado. Es decir, las sentencias que hay Claro. en España sobre delitos cometidos por autoría de conciencia, es decir, por cierta objeción de conciencia, tradicionalmente han sido siempre en todos los casos, a miembros. Esto, claro, hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia que vincule la conducta de las personas individuales, es decir, de los padres porque hayan omitido el deber de socorro a hijos menores de edad sin la suficiente madurez, etcétera, etcétera, o delitos electorales u otros delitos, no se ha vinculado a la organización religiosa o a otro, digo, los testigos de Jehová, como puedo decir la Iglesia Católica. Es decir, también los católicos cometen delitos. También Claro. hay abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia, pero hasta el día de hoy no se ha vinculado o no se ha probado que la Iglesia Católica sea responsable de un encubrimiento, al menos hasta el día de hoy no está probado en una sentencia penal. Y lo mismo pasa en el caso de los testigos de Jehová. ¿Qué diferencia hay entre una secta y una secta destructiva? Eso hay que matizarlo, es verdad, porque normalmente en el acervo social, pues cada uno puede pensar lo que quiera de lo que significa secta. Claro, uno coge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y hay tres acepciones, más bien sociológicas, pero la última acepción habla de un control absoluto del líder o de los líderes, un control absoluto de sus miembros, ¿no? Claro, el control absoluto no es una palabra jurídico-penal, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, en principio,
aunque tiene una cierta reminiscencia y cada uno puede pensar, bueno, un control absoluto, esto si fuera en una relación sentimental, control absoluto del hombre a la mujer, una violencia de género, ¿no? Podría Claro, pensarlo. Por lo tanto, la palabra claro. secta en sí misma no está más que en el acervo social, puede ser algo positivo o negativo, como la Iglesia Católica fue una secta escindida, ¿no? O mejor dicho, del judaísmo, ¿no? Por lo tanto, la palabra secta, cada uno considera sociológicamente lo que quiera, uno lo puede decir más positivamente, otro más negativamente. Claro, eso yo lo debatí en la tesis doctoral y evidentemente yo no puedo eliminar el acervo social, no puedo eliminar la palabra secta. Hay otras denominaciones de este tipo de grupos, como puede ser grupo de manipulación psicológico, grupo de manipulación o de abuso psicológico. Pero a mí me parece correcto porque es una palabra muy entendible, todo el mundo sabe más o menos lo que quiere decir una secta, que al final es algo, digamos, que tiene, en definitiva, no solo se escinde de otro grupo mayor, que no tiene por qué, puede ser nuevo, un movimiento religioso, pero sí que es algo que, digamos, alarma o causa cierta conmoción por su extrañeza, por la estructura, por su cierto secretismo a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, partiendo de esa idea de cierta, digamos, lógico temor a cómo está organizada una presunta secta en ese acervo social, yo entendí que lo más correcto para denominar a este grupo que pudieran ser criminales, decir que son sectas criminales cuando cometen cualquier delito, pero más específicamente cuando utilizan la persuasión coercitiva o lo que tradicionalmente se ha llamado el lavado de cerebro, pues lo más correcto sería denominarlas sectas coercitivas, que es una terminología que ciertamente está triunfando porque además se equipara con esta terminología actual que se está utilizando, que es persuasión coercitiva, que es una forma de denominar el dominio de la voluntad sutil, indirecto, progresivo, imperceptible por la víctima en estos casos. Por lo tanto, me pareció más adecuado y yo creo que se entiende mucho mejor. ¿Qué significa que una religión tenga un alto arraigo? Es como cuando hay un procedimiento judicial en donde se debate la prisión preventiva, voy a hacer un símil para que la gente lo entienda, en donde para no ir a prisión preventiva, uno fundamenta, oiga, es que yo llevo aquí viviendo en España toda la vida, o soy español, si tengo un arraigo en España, ¿no? O cuando alguien quiere tener la residencia permanente en España, siendo extranjero, pues el arraigo, es decir, oiga, se le dice a la administración de extranjería, oiga, que yo llevo aquí ya 10 años, permítame vivir más legalmente, ¿no? O legalmente, ¿no? Pues en el caso del notorio de arraigo de una religión, pues es lo mismo. Viene a decir que este grupo religioso, en el caso en concreto, lleva mucho tiempo en España y hay muchos miembros que llevan mucho tiempo en España y que anteriormente ha habido muchos miembros que ha habido en España. Y lo que significa es que tiene arraigo y que eso es notorio, a pesar de que no haya muchos, comparado evidentemente con con la Iglesia Claro, claro, católico, ¿no? En España, evidentemente. claro. ¿Qué son las últimas noticias del juicio después de 5 días de corte? Y bueno, y no ha habido una sexta bueno, porque Dios no lo ha querido, ¿no? Por utilizar esta expresión, ¿no? Pero casi. Pues voy a ser muy claro porque esto no lo he dicho en ningún lado y creo que inclusive no te lo he dicho a ti tan claramente, ¿no? Exclusiva, vamos a decir exclusiva, o primicia, porque si fuera exclusiva ya no sé, ya no se podría publicar, no podría decirlo en otro lado, ¿no? Creo que entendería así. Bueno, yo creo que las primeras sesiones fueron muy tensas, muy tensas. Sobre todo porque primero declararon los testigos de ellos y luego los nuestros. Pero ya con las primeras dos sesiones de ellos, la situación fue muy tensa porque fundamentalmente yo creo, más allá de que mi labor como abogado de la asociación tenía que ser muy incipiente, muy buscar las contradicciones, sacar muchas respuestas, que eso fue muy trabajoso y muy duro, yo creo que la estrategia que seguimos no fue esperada por la parte demandante y eso creó mucha mayor tensión y llevó a mayor crispación por otra parte. Entonces, mayor crispación. No se esperaban que mis preguntas fueran a conseguir ciertas contradicciones, lo que yo entendí que eran ciertas contradicciones de sus propios testigos, y eso llevó a una mayor crispación y llevó en definitiva,
a que el juicio, digamos que, en mi opinión, se fueron desinflando. Es decir, vinieron con muchas esperanzas, lo tenían muy claro. Traemos aquí a 12 testigos de Jehová que van a contar toda la verdad. En las primeras 2 sesiones se vio las ciertas contradicciones que iban cometiendo entre ellos y entre uno consigo mismo. Y eso creó crispación y se fue desinflando. Se fueron desinflando en ese sentido. Luego las siguientes sesiones fueron más tranquilas, relativamente, más tranquilas en cuanto a la tensión entre las partes, pero muy duras porque escuchamos el relato pormenorizado de todas las víctimas, cosas muy graves, gravísimas. Para mí ha sido un juicio muy tenso, muy duro psicológicamente, no solo por el trabajo que tenía, sino también por esa confrontación y escuchar a las víctimas. El primer trabajo inicial, que era buscar esas contradicciones, me supuso pues un esfuerzo psicológico, ¿no?, y profesional muy importante. Y luego ya el escuchar a las víctimas en vivo y en directo, pues también me causó mucha impresión, sin prejuicio de que más o menos conocía más o menos lo que iban a decir por los testimonios que venían a aportar por escrito. Por lo tanto, yo creo que el caso se fue, digamos, empezó muy, muy crispado y se fue desinflando porque incluso la otra parte iba viendo la verdad, no solo la veracidad, sino la verdad de lo que manifestaban las víctimas. ¿Qué nos puedes contar sobre el último día de la corte? De la última sesión, yo me quedo con una cuestión muy técnica, quizá. Lo primero decir que todas las víctimas declararon muy bien, porque cuando alguien dice la verdad, es que nadie puede declarar mal. O sea, es imposible. Es imposible. Si tú sabes la verdad porque te ha pasado a ti, tú tienes no solo tu sentimiento de víctima, sino que tú sabes de forma precisa, con tu memoria, todo lo que te ha pasado, hombre, te puedes dejar algún detalle, pero la idea principal siempre queda, ¿no? Por lo tanto, en el último juicio pasó lo mismo. Las 4 víctimas que declararon fueron muy precisas, muy claras de toda la organización, de todo lo que hay dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Que cuando quieras podemos hablar de ello, aunque yo creo que todo el mundo que ha sido testigo de Jehová lo conoce y más y menos ha sido expulsado, ¿no? Sí. Pero yo me quedaría con 3 cosas. La primera es que los abogados de la parte actora de la confesión religiosa, pues primero hicieron menos preguntas a las víctimas. Yo creo que eso es porque se dieron cuenta de que cuanta más preguntas hacían en las sesiones anteriores, más se reafirmaba la verdad. Por lo tanto, dijeron, no vamos a preguntar demasiado porque encima dan más datos. Punto número 1. Punto número 2, atacaron el tema de poner en duda los trastornos psicológicos. Eso me pareció a mí grotesco, grosero. Y además, ¿por qué? Primero, porque los informes psicológicos no te dicen, no, es que esto es un psicólogo, no es normal. Ningún psicólogo te pone esa causa de Pepito Flores o de Menganito, no, porque no es un procedimiento judicial. Por lo tanto, atacar eso cuando la parte contraria, la actora, sabe perfectamente que en ningún informe psicológico se pone eso, la imputación objetiva de la causante jurídico-penal o no, o causal del trastorno, cuando es una persona, es decir, porque no estamos en un procedimiento judicial, porque no es una pericial, los informes psicológicos no son periciales. Eso claro, ya se aportará en su día, digo yo. En su momento. Por tanto, sabiendo eso, la otra parte, atacar y poner en duda en la propia cara de la víctima, poner en duda su trastorno psicológico, pues me pareció cuanto menos grosero. Cuanto menos grosero. De hecho, hasta si no recuerdo mal, la jueza tuvo que intervenir en algún momento para parar alguna de las preguntas porque estaban poniendo precisamente en duda incluso el trastorno psicológico. Entonces ahí la jueza intervino diciendo, oiga, ya tiene un parte psicológico, pues ya está. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo la víctima? Y usted mismo sabe, en la pregunta de la letrada, de la actora, que esto no es un juicio penal, más o menos venía a decir, no es una pericial, ¿no? Esto es lo que más me llamó la atención, que es una maniobra, en mi opinión, desesperada. Para mí, yo nunca lo hubiera hecho porque hay que tener respeto a las víctimas, no es mi manera de proceder, no me parece que fuera una manera, digamos, elegante de preguntar, ¿no? Y lo tengo que decir y así lo siento. Y luego, en el informe final,
que realizó otro compañero, pues se limitó, en mi opinión, a exponer lo que ella decía en la demanda. Es decir, el informe final, cualquier abogado, por lo menos yo así lo entiendo, el informe final es para resumir lo que pasa en el juicio, en la práctica de la prueba. No para contarte otra vez la sentencia de no sé dónde, Sí, que ya están puestas en la demanda. Por lo tanto, eso a mí, cuando yo lo escuché, otras personas que no sean conocedoras del derecho y de los procedimientos, pensaban, no, es que ha contado la jurisprudencia de un lado, del otro, de no sé qué, no sé cuántas. Pues, ¿cuánta jurisprudencia? A ver, lo primero de todo, el informe no es para contar la demanda otra vez con toda la jurisprudencia que haya o deje de haber. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, porque primero, la mayor jurisprudencia que el juicio que estamos haciendo no va a haber. claro. Porque me lo cuente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no sé dónde, y para aquí, y el de Gante y el de Mallorca, o sea, la jueza es la de aquí, que no tiene, la jueza de aquí es independiente, y por lo tanto, lo que le diga Gante, o Bélgica, o Noruega, o Pekín, le da absolutamente igual porque es independiente. Por lo tanto, para mí, fue una maniobra no desesperada, es que no, ¿qué iban a decir del juicio? De lo que se había practicado, si estaba más claro que el agua. O sea, Claro. sus propios testigos se contradicen, reafirman el ostracismo en el sentido de que ellos no quieren hablar con ningún expulsado, porque piensan que alguno vino a decir que, pues, hombre, pues es que está ahí cerca de Satanás. Entonces, ¿qué iba a decir el abogado? Y de nuestros testigos, ¿qué iba a decir? Pues dijo dos cosas que yo creo que se le ocurrieron en ese momento, y poco más. Nombró a uno una cosilla y al otro otra cosilla. Y no dijo nada más de lo que se había practicado en 5 sesiones. En 5 Sí, sesiones más que hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como si nosotros, la asociación, no tuviera derechos humanos. no, no, claro. Entonces, y luego, no me quiero extender porque seguramente me vas a preguntar cosas parecidas. Qué bien me conoces. Claro, claro. No me quiero extender más, pero eso es lo que más me llamó la atención del último día. Es lo que más me llamó la atención, sin prejuicio de que podemos hablar de lo que hizo la fiscal y algunos otros detalles, ¿no? Y lo que hice yo en el informe final, que cuando quieras me lo preguntes.